¿Puedo contestar? Por favor. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Gracias, señores legisladores. Voy a tratar de responder a las inquietudes que ustedes nos han planteado. Empiezo por aquellas planteadas por el asambleísta César Ron y tal vez la vinculo con la última pregunta del presidente de la comisión, que es el tema de la inteligencia. En realidad, los informes de inteligencia deberían darnos elementos, o debieron darnos elementos más para prevenir que para resolver la crisis. ¿Tuvimos información de inteligencia sobre algunas cosas? Sí. Tuvimos información de inteligencia sobre una movilización, sobre algunos líderes de la movilización. ¿Los informes de inteligencia de alguna manera se acercaron a la magnitud de lo que vivimos? No, de ninguna manera. Lo que vivimos estuvo muy lejos que lo que los diferentes sistemas de inteligencia fueron capaces de alertarnos. Y ahí necesitamos mejorar nuestros mecanismos, hacer correcciones y, por supuesto, no pensar que todo puede ser previsto. Hay cosas que también son imprevistas, hay sistemas de inteligencia que no son capaces de conocer otros temas, hay cosas que también se dan por fuera de los sistemas o por fuera de su capacidad de entenderlo. Sucede aquí, sucede en otros países y en este caso lo que sucedió estuvo muy por encima de todo lo que la inteligencia habría podido prever. Y estamos trabajando para que no suceda lo que dijo el asambleísta Rojo, nunca más. No podemos volver a tener ciudades sitiadas, no podemos volver a tener un enfrentamiento de esta magnitud, no podemos volver a vivir el terror de estos días, no podemos. Ese debería ser uno de nuestros propósitos y creo que al final esa ha sido la opción mayoritaria en el país, optar por la democracia y por la paz. Parte de eso, por supuesto, será también tener mayores alertas de inteligencia. ¿Qué tipo de armamento se usó? ¿Cómo actuó la Policía Nacional? La Policía Nacional actuó enfrentando este conflicto como un conflicto de orden público. Y como un conflicto de orden público planificó todas sus operaciones para el mantenimiento del orden. No lo planificó para, por ejemplo, enfrentar un delito. Porque para enfrentar un delito, para ir a atender una emergencia de un robo, de un asalto, de un intento de asesinato, la policía habría empleado otro tipo de fuerza. En este caso, en todos los acontecimientos, en todos, las órdenes, las instrucciones y la lógica que usó la Policía Nacional fue mantenimiento del orden. Y por supuesto, en el mantenimiento del orden también existe la posibilidad del uso progresivo de la fuerza. Es decir, que si la policía va a atender un conflicto que es una protesta pacífica, pero en la protesta pacífica alguien usa una bomba molotov, la policía también escala el nivel de su respuesta. Y si luego lo que recibe son explosivos, también lo hace. Incluso decirles que en la mayoría de lugares en donde había riesgo de enfrentamiento, la policía redujo al máximo la posibilidad de enfrentamiento, de contacto personal, de contacto físico con los manifestantes. Y si ustedes recuerdan o piden las imágenes de cómo hizo la Policía Nacional en la asamblea, el escolta legislativa más el apoyo que tuvo de la policía aquí o en el centro o alrededor del palacio, lo que hubo fue grandes barreras y vallas para que la policía tenga un enfrentamiento a través de material disuasivo con los manifestantes y no en un contacto personal y evitando al máximo el contacto físico. Lo que hizo entonces fue usar material CS y elementos disuasivos no letales. No sé si usted, asambleísta Ron, u otro legislador nos decía, ¿se utilizó en algún momento armamento letal? No, nunca se utilizó armamento letal. No se utilizó en ningún momento. Es más, la mayor parte de miembros de la Policía Nacional, al salir de sus cuarteles, de las localidades de la policía, al salir a enfrentar estas manifestaciones, salieron sin sus armas de dotación. Porque la instrucción, la orden operativa, era usar material disuasivo. En la mayor parte de los casos, solo los oficiales a cargo de los operativos tenían armas de dotación. La policía utilizó material no letal y material disuasivo. Eso significa que de esa manera se garantiza que no haya ninguna afectación. No, porque de todas formas estamos hablando de enfrentamientos violentos y estamos hablando de enfrentamientos violentos que tienen consecuencias.
La policía, y perdónenme si mezclo algunas respuestas con algunas preguntas, pero para organizarlos mejor. La policía disparó o no disparó, por ejemplo, el material CS, o lo que conocemos comúnmente como bombas lacrimógenas, al cuerpo de una persona. Si la policía le dispara intencionalmente a una persona a 1 metro o a 2 metros, como he escuchado algunos relatos, podría quitarle la vida, porque es un proyectil grande disparado a velocidad. Entonces eso podría provocar que una persona tenga una afectación realmente muy grande. Entonces la policía está entrenada para disparar este tipo de material haciendo una figura parabólica, así se llama, y luego estas bombas lacrimógenas que están calientes, que a veces rebotan, afectan a las personas. Sí, esto se puede dar, pero que la policía intencionalmente dirija este material al cuerpo es completamente ajeno a su preparación y a su actuación. De ser así, no tendríamos ningún policía que haya perdido un ojo por una bomba lacrimógena, y nosotros tenemos un policía que perdió uno de sus ojos por efecto del golpe que recibió de una bomba lacrimógena. ¿Otro policía le impactó con la bomba? No, de ninguna manera. Pero al usar este material, este es uno de los riesgos que corre también la Policía Nacional. Tenemos 2 policías que perdieron sus ojos, uno de sus ojos. El uno lo perdió porque una piedra lanzada por los manifestantes rebotó. Fíjense ustedes cómo puede suceder esto, pero una piedra rebotó y entró por debajo del casco de protección del policía y le partió el ojo por la mitad, le pasó haciendo un corte en el ojo a uno de los policías. Otro policía sufrió el impacto de una bomba lacrimógena y así perdió uno de sus ojos. 12 policías han sufrido una afectación grave en su visión. Esto quiere decir que también los policías están asumiendo o están viviendo el riesgo de quien está en una zona en donde se produce este tipo de enfrentamiento violento. En total, y respondo también preguntas de 2 legisladores, de 3 legisladores, sobre heridas de policías. Nosotros tenemos 458 policías heridos y 7 militares heridos. Dependiendo cómo se tome la gravedad de las heridas, también van a oír una cifra más alta, pero digamos que alrededor de los 500, dependiendo de la gravedad de las heridas. Este hecho, esta cifra de la cantidad de policías heridos y la cantidad de militares heridos, también da cuenta de que la fuerza que estuvo a cargo del control del orden público fue la policía. El Estado no usó a las Fuerzas Armadas para hacer control del orden público. Las tareas de las Fuerzas Armadas estuvieron direccionadas a la protección de los sectores estratégicos, de los aeropuertos, de los pozos petroleros, de infraestructura, como por ejemplo el Palacio Presidencial. El último círculo de protección del Palacio Presidencial era de Fuerzas Armadas. En el control de orden público estaba la Policía Nacional porque esa es su misión. Y eso también explica que la mayor cantidad de policías heridos estén heridos, que la mayor cantidad de personal de la fuerza herido sean policías. De estos 7 militares heridos, 5 fueron heridos en La Barbina por el ataque de las personas a un cuartel militar, no porque los militares salieron a enfrentar una manifestación. Este trabajo lo hizo la Policía Nacional, que corresponde a su misión y a su formación. De estas 458, de estos 458 policías heridos, las heridas de mayor gravedad o las afectaciones más graves son además de 2 pérdidas totales de ojo, 3 fracturas de rostro alrededor del ojo, 2 policías con impacto de bala. Uno de los policías recibió un impacto de perdigones aquí en el edificio de la Asamblea Nacional y otro sufrió un impacto de bala 9 milímetros, pistola 9 milímetros en Cotocollao. Tenemos un quemado grave, 6 quemados menores y 16 policías con fracturas expuestas con intervención quirúrgica. Ese es un balance de las heridas de la Policía Nacional. Tenemos una cifra de personas que fueron atendidas en el sistema de salud, sí. 1.507 personas fueron atendidas en el sistema de salud. Esto incluye a policías y militares, lo que significa que casi 1/3 de las personas que fueron atendidas en los sistemas de salud eran miembros de la fuerza pública. Aplicamos las normas del uso progresivo de la fuerza, señora asambleísta. Señora asambleísta Ron nos preguntó sobre esta aplicación. Aplicamos las normas, las disposiciones, los reglamentos sobre el uso progresivo de la fuerza, que cumple varios pasos, varias etapas, y así lo hicimos.
Pronto entrarán en vigencia también las que se incorporaron al COIP, aunque en este caso no se encontraban aún vigentes en el Código Orgánico Integral Penal, pero creemos que esto también va a ser de gran utilidad porque va a ayudar a que los jueces puedan actuar con mayor claridad sobre qué implica el uso progresivo de la fuerza. También, asambleísta Ron, usted me preguntó si es que actuamos con esta facultad o siguiendo estas normas del uso progresivo de la fuerza, aún sin estar en el estado de excepción, porque estando en el estado de excepción estaríamos facultados de otra manera. Yo aquí quisiera aprovechar para hacer una aclaración. El estado de excepción, decidido por el gobierno, controlado por la Corte Constitucional, restringió dos derechos: el de libre asociación y el de libre movilidad. Estos eran los dos derechos que estaban restringidos. De todas maneras, nunca usamos el estado de excepción para disolver una manifestación pacífica y de todas maneras nunca usamos la restricción de movilidad como una restricción total, excepto el día que se decretó el toque de queda en Quito por la gravedad de los acontecimientos que aquí he descrito. En el marco de ese toque de queda fue herida la ciudadana Urresta a quien usted ha hecho referencia. Es decir, en un momento en donde el Estado, haciendo uso de esta facultad excepcional, había decidido impedir la circulación de los ciudadanos en la calle. Pero estos son los únicos dos derechos restringidos a propósito del estado de excepción. También la asambleísta Ron me ha preguntado sobre el uso de explosivos en Contraloría. No tengo yo el informe en mi poder, esta es información que tengo de una conversación con el Contralor General del Estado. Cuando recibió él el informe de bomberos, entiendo yo que le ha sido comunicado que el edificio tiene daño estructural. Entiendo yo que esto ha sido parte del informe de los bomberos, pero supongo que también el señor Contralor visitará esta misma comisión y se los podrá decir de primera mano y ojalá acompañar a sus palabras también el informe de bomberos para que ustedes puedan en su informe incluir la magnitud del ataque que sufrió la Contraloría General del Estado, que efectivamente es un problema mayor, no es pequeño lo que sucedió. Algunos asambleístas se han referido al tema de personas responsables o personas detenidas. Nosotros podemos decirles cuál es la información que tenemos, qué hipótesis manejamos sobre las motivaciones, pero la última palabra sobre este tema la tendrán los jueces. La Fiscalía tendrá el deber de probar ante los jueces y los jueces tendrán la última palabra para decir se cometieron o no se cometieron delitos y quiénes fueron las personas responsables. ¿Qué puede hacer la policía? La policía puede detener a alguien en delito flagrante y así lo hace. Así lo hizo con las 34 personas de la Contraloría General del Estado. Así lo hizo con 1.200 personas durante estos incidentes violentos. Los puede detener porque la policía presume que se ha cometido un delito o una contravención. Pero la policía no puede hacer más que presumir. Y luego tiene que ponerles a órdenes de la justicia. Ahí participan un juez, un fiscal, un defensor. Y el fiscal acusa, el defensor defiende, perdón la redundancia, y el juez tiene la última palabra. Y no debería sorprendernos que un juez condene o libere o dicte medidas cautelares. Está haciendo su trabajo. Lo que eso demuestra es que no hay presión sobre los jueces, que los jueces no se sienten obligados a que si la policía detiene a alguien, el juez tiene que sentenciarlo. Significa que fiscales y jueces tienen libertad para hacer su trabajo, incluso cuando la policía, después de incidentes tan violentos como estos, llega, pone a órdenes de la justicia a alguien y el juez dice, no encuentro mérito suficiente. Por cierto, que un juez diga no encuentro méritos suficientes no significa que no haya sucedido. También puede significar que no hemos sido capaces de individualizar la responsabilidad, que no han habido pruebas suficientes, cosa que probablemente pasó en muchos casos. Hubo momentos, señores asambleístas, que nosotros atendimos, digo nosotros, es la Policía Nacional, que la Policía Nacional atendió incluso 250 incidentes violentos simultáneos. El ministro tiene 2 minutos, por favor. Uy, me faltan todos los asambleístas, voy a apurar. Pero hubo momentos en donde atendimos 250 incidentes violentos simultáneos. Todos los partes estaban completos, se pusieron todas las pruebas, probablemente no, y eso explica que algunas personas hayan sido liberadas. Ese es el control que tiene que hacer un juez, y lo hizo. Y el Estado de Derecho funcionó a pesar de esta crisis gravísima, y funcionó aún en los casos más graves, y permítanme ponerles un ejemplo. Un día recibo la llamada de una autoridad de la provincia de Sucumbíos y me dice, tenemos un caso grave, porque
se intentaron tomar un pozo petrolero, una estación de bombeo. A mí, por supuesto, me preocupó mucho, fue el primer caso fue el de sucumbidos. Y yo pregunto, ¿qué pasó? Bueno, hemos detenido a un grupo de personas. Bueno, qué bueno que les detuvieron y que les sacaron del pozo, muy bien. Pero entre estas personas hay un legislador. ¿Qué pasa con un legislador detenido? Que tiene fuero de Corte Nacional y que dentro de las 24 horas siguientes a su detención, el juez que tiene que hacer un control de su detención es un juez de Corte Nacional. Teníamos las carreteras cerradas. No podíamos destinar más personas para movilizar a un grupo de detenidos. Aún en ese caso extremo, se cumplieron todas las reglas del debido proceso y las garantías para ese grupo de personas, porque las personas detenidas con él comparten su fuero. Se envió un avión, las personas fueron trasladadas a Quito, la presidenta de la Corte Nacional, con custodia de la policía, fue la persona que llevó adelante la audiencia y decidió dictar medidas cautelares. Entonces, en todos los casos, ese es el procedimiento. En unos casos las personas son detenidas o su detención o se le dictan medidas cautelares. En otros casos los jueces dicen no hay mérito suficiente, ustedes o la fiscalía no ha podido probarlo y proceden en consecuencia. Y aquí voy a entrar al tema de los venezolanos detenidos. 16 venezolanos, un ecuatoriano, fueron detenidos en las inmediaciones del aeropuerto de Quito en el momento en el que llegaba a la ciudad el vicepresidente de la República. Efectivamente, todas estas personas fueron liberadas. A algunas se les levantó cargos, se les acusó de un delito, a otras no. Pero todas fueron liberadas. Contra ninguna se dictó una medida de privación de libertad. ¿Cuánta información tenemos sobre este caso? Además de que estaban en las inmediaciones. Que se trataba de personas que alegaban, como alegaron, ser conductores de empresas de taxi. Así es, eso es lo que alegaron y eso es lo que dijeron que era parte de sus actividades. Habían 2 personas en cada carro. Ese es un tema que nos llamó la atención. Yo también he usado esos medios de transporte, nunca me han tocado 2 choferes, pero habían 2 personas en cada carro en algunos de los casos. También hay que decir, tenemos muchas dificultades, no tenemos relaciones con Venezuela, lo que hace que para nosotros sea imposible obtener información oficial, es decir, que pueda ser puesta en la justicia con todos los requisitos para determinar si estas personas tienen relación con alguna actividad, pero a través de vías extraoficiales, no tenemos relación con Venezuela, hemos logrado identificar que uno de los detenidos ese día aparece como activo en el sistema de seguridad social en Venezuela como parte de la policía de criminalística en ese país. También quisiera compartir con ustedes la foto de lo que le pasó al capitán que hizo la detención horas después de la detención. $18 puntos, 20 puntos en la cara. Esa es la golpiza que le dieron precisamente al capitán que hizo la detención ese día, a las pocas horas después de haber hecho la detención. Si hay méritos o no, los jueces tendrán que decirlo. Yo comparto información de un momento muy difícil que vivió el país y esta es la información que tenemos. ¿Esto es suficiente para decir si ha cometido un delito? No me corresponde a mí, les corresponde a los jueces, pero creo que esta es información importante que ustedes deben tener. La señora Urresta ha dicho que ha sido acosada por el gobierno. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Hay varias personas que son heridas, yo me he reunido con algunas personalmente, incluyéndole a ella, yo me reuní con ella personalmente, yo me he reunido con algunas de estas personas, espero poder reunirme con quienes así lo quieran. Hay otras personas heridas en las protestas que me han demandado por intento de asesinato. Supongo que esas personas no están interesadas en reunirse, pero con las personas que estén interesadas en reunirse, por supuesto yo lo haré. Desde el punto de vista legal, la fiscalía, los jueces tienen que hacer su trabajo. Desde el punto de vista humano, el Estado, por supuesto, atenderá las emergencias de salud y las implicaciones que esto tenga. La señora Urresta ha sido atendida por el Estado porque ella está casada con un miembro de las Fuerzas Armadas y eso le faculta a ser atendida en el Hospital de las Fuerzas Armadas, en donde fue intervenida quirúrgicamente y en donde tiene garantizada su atención y su recuperación. Por eso es que el general Moreira habló con ella, porque ella fue atendida en el Hospital de las Fuerzas Armadas como familiar de un miembro de las Fuerzas Armadas. De ninguna manera la decisión del presidente, que es libre y que puede tomarla en cualquier momento, tiene relación alguna con este tema. Creo que ya voy por la mitad.
No, voy en más de la mitad. ¿Existe información sobre financiamiento de estos temas? Sí. Existe información sobre financiamiento de estos temas y esperamos que la justicia sea la que lleve adelante las investigaciones, lo confirme, pero esa es una de las líneas de investigación que tenemos sin lugar a dudas. ¿Cómo se financiaron muchas de las cosas que sucedieron? ¿Cómo se financiaron traslados de algunas personas? ¿Cómo se financiaron escudos? ¿Cómo se financiaron explosivos? ¿Cómo se financiaron máscaras de gases? ¿Cómo se financiaron troll centers? ¿Cómo se financiaron las estrategias de comunicación a través de WhatsApp? Eso cuesta, y eso cuesta mucho dinero, y eso fue financiado, y una de las líneas de investigación tiene que ser la investigación sobre el financiamiento. Daños materiales, y regreso también porque el asambleísta Ron dijo ¿quién va a pagar la cuenta? Bueno, la cuenta va a ser inmensa, y es una cuenta material y también es una cuenta inmaterial. La cuenta de las pérdidas que sufrieron los edificios, las edificaciones, el Estado, los barriles de petróleo, los privados, las personas saqueadas, las personas heridas, es una cuenta muy grande, lo que el país dejó de producir, los turistas que cancelaron sus reservas, las personas que ya no van a venir, las ciudades que eran calificación 2 como ciudades turísticas y ahora son calificación 4 en riesgo, los países que nos pusieron en la lista de recomendaciones para que los ciudadanos no vengan al Ecuador, 1.200 turistas que fueron retenidos en diferentes lugares del país de 25 nacionalidades distintas. Todo esto es grave y aún así no es lo más grave que pasó. La cuenta más grande es la fractura social que queda en el Ecuador. La fractura entre sectores, entre regiones, el racismo, los prejuicios, la violencia verbal, la facilidad con la que nos acusamos de cualquier cosa. Todo esto va a ser mucho más difícil de pagar, va a ser mucho más difícil de reconstruir y solo se hace con voluntad, pero creo que también con verdad y con justicia entre todos los involucrados, y creo que eso es parte importante de lo que tenemos por delante como país. El asambleísta Olivo había dicho que no hay que asustarse de los derechos humanos. Yo concuerdo absolutamente con usted, asambleísta. Los derechos humanos son, entre otras cosas, el límite de la actuación del Estado, y así también lo comprendemos nosotros. Así lo comprende el Ministerio de Gobierno, así lo comprende la Policía Nacional. Es el límite de actuación del Estado, por supuesto. La policía está entrenada con esas reglas, nuestros protocolos se corresponden con eso. ¿Hay casos en donde podemos haber tenido un desacierto de un policía? Sí, probablemente sí. Y también tienen que ser investigados, porque es más fácil hablar de derechos humanos, es más fácil leer sobre derechos humanos, es más fácil sentarnos aquí y hablar de los protocolos del uso de la fuerza que soportar agresiones, tensión, estrés, no dormir y enfrentar estos niveles de violencia durante 12 días seguidos. Sí. Es más fácil discutirlo que ponerlo en la práctica, pero es el trabajo de la policía, y el comandante general ha pedido ya a la Inspectoría General de la Policía hacer una revisión general de la actuación de la policía para poder identificar lo que también tiene que ser un momento de mucho aprendizaje para nosotros, aunque en términos generales yo me mantengo en que la actuación de la policía fue una actuación impecable. La policía se contuvo en momentos de muchísima violencia, la policía actuó como le correspondía actuar, la policía usó la fuerza de manera proporcional, progresiva, la policía incluso enfrentó ya personalmente vejámenes, maltratos, humillación, conteniendo y haciendo una muestra de contención en su carácter, que es lo que le corresponde, por cierto. Porque un desacierto en la actuación de la policía también podría haber provocado otro tipo de violencia en el país, y creo que la policía, en lo que hizo y en lo que dejó de hacer, ha tenido un comportamiento digno de ser reconocido. Si hay casos puntuales de desaciertos o de excesos, tienen que ser investigados, como pedimos nosotros que se investigue a cualquiera que haya cometido una falta o un delito. Usted me preguntó también, asambleísta, si yo creo que la CONAIE está detrás del golpe de Estado. La CONAIE son miles de personas. Y sería una injusticia decir miles de personas cometieron este delito, o miles de personas se condujeron con tal o cual motivación. Ahí es cuando necesitamos establecer responsabilidades individuales. Y creo que diferentes personas participaron en estas protestas, en esta violencia con distintas motivaciones, y cada una tendrá que explicarlo, o la fiscalía tendrá que probar cuál fue la motivación y cuál fue el nivel de responsabilidad de cada uno. Y no solamente la CONAIE defiende el Estado plurinacional, el Ecuador es un Estado plurinacional. Eso es lo que dice la Constitución. Pero sí creo que estos días nos obligan a una reflexión más profunda.
mi estimado asambleísta Uribe. Porque también hay algunas cosas que desde mi punto de vista, yo también, y usted lo ha dicho, yo también he trabajado en derechos humanos, yo también he hecho derecho constitucional, yo también he defendido el Estado constitucional, pero en mi comprensión y en lo que yo hasta el día de hoy he leído sobre Estado plurinacional, no está la facultad de ordenar que se secuestre policías. No estaba. Hasta la última vez que yo vi, eso no estaba incluido en el Estado plurinacional. Hasta la última vez que yo participé en las discusiones sobre territorialidad indígena, la 6 de diciembre y patria no era territorio indígena. El ágora de la Casa de la Cultura no era territorio indígena. Yo no conozco que una forma de justicia consuetudinaria sea secuestrar personas, retenerlas en contra de su voluntad, quitarles los zapatos. Esas son cosas más asociadas a secuestros violentos y a secuestros extorsivos. Eso sí lo ha visto la policía, que cuando hay personas secuestradas, al secuestrado le quitan los zapatos para que no pueda huir. Y eso fue lo que les hicieron a cientos de policías militares en el país del 3 al 13 de octubre. Y eso creo que es parte de lo que hay que discutir. Aquí está un documento que fue dejado por la organización Hatarishun en una plantación de flores durante esos días. Y yo también, hasta donde recuerdo, no hacía parte de esta discusión. Aquí se dan varias instrucciones. Exigen la renuncia del presidente, exigen la derogatoria del decreto sobre el tema de las gasolinas, exhortan a las empresas a no laborar, pero además les dicen que las personas que trabajen van a ser sacadas de las plantaciones. Les dicen a las cooperativas que tienen que aplicar una moratoria obligatoria en los pagos de sus créditos. Les dicen a las cooperativas de ahorro y crédito y a las instituciones financieras de Cotopaxi que no cobren los préstamos, que no pueden cobrar intereses, que tienen que hacer una moratoria de los préstamos. Las empresas privadas, y las señalan a las empresas, florícolas, brocoleras, familia Sancela, Novacero, fábricas que luego fueron saqueadas, empresas lácteas, y les dicen que tendrán que contribuir con la lucha social, o sea que tienen que dar dinero o que tienen que dar material para este tema. Creo que esto también es parte de lo que tenemos que discutir, si esto tiene algo que ver con el Estado plurinacional o se usa la idea del Estado plurinacional para cosas que están muy por fuera de ese propósito al que el Ecuador está comprometido, no solo en la Constitución, sino en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución, no en la del 2008, sino desde 1998. Y le quiero mostrar la última carta que recibimos luego del paro. No es la firma. 3 tenemos de esas, pero le quiero mostrar la que recibimos después del paro. Esta es de la Organización de la Nacionalidad Guaraní de Napo, ONGUAN, y la entregan al gobernador del Napo el 25 de octubre del 2019, 12 días después de que se había terminado el paro. Y lo que le dicen es, bajemos por favor, que en nombre del gobierno de la nacionalidad guaraní me dirijo a su distinguida persona. Y le recuerdo que nosotros no somos como los runas, de pasar vergüenza tomándose la gobernación. A partir de este momento se le da un plazo de 12 horas para que firme un compromiso de cobertura, caso contrario, en fecha sin aviso nos tomaremos las vidas de los operarios de los pozos Chonta y Yuralma. Aquí está firmada la carta en donde el presidente del Consejo de Gobierno de la ONGUAN le dice al gobernador del Napo que ya no van a tomarse gobernaciones, sino tomar la vida de personas. Esto no es parte del Estado plurinacional y creo que precisamente para proteger al Estado plurinacional, al Estado de Derecho, al Estado constitucional de derechos y justicia, no podemos tratar de justificar cosas como estas en el marco de la discusión sobre la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano. Pero no es la CONAIE, ministro, es una persona. De acuerdo, pero por eso yo dije, la CONAIE no, pero veamos qué cosas soliciten la palabra. Se han dado en este contexto. Finalmente, señor presidente de la comisión, porque creo que he respondido el tema de que de ninguna manera vamos a hostigar a las víctimas, de ninguna manera, el número de personas que han sido atendidas en el sistema de salud, y se lo haré llegar oficialmente por el tipo de atención. La mayor parte de atenciones fueron ambulatorias. No conozco la cifra de las brigadas en las calles, pero esta es la cifra de los centros de salud. Si es que la policía o el ministerio o yo ordené ataques a centros de acogida, de ninguna manera, ni a brigadistas tampoco. Las únicas instrucciones que tuvo la policía fue para controlar el orden público, precautelar la seguridad de los ciudadanos, proteger la vida, la libertad, los derechos, los bienes públicos y privados, y la policía actuó en consecuencia.
de ninguna manera ataques ordenados a centros de acogida o a universidades. Y yo quiero pedirles, porque ustedes van a recibir a las personas, yo quiero pedirles que ustedes digan si una sola vez se atacó o se intentó desalojar el ágora de la Casa de la Cultura. De ninguna manera. Lo que sí hicimos muchas veces es desalojar el Parque del Arbolito, cuando lo considerábamos necesario para alejar a las personas de la zona de la Asamblea Nacional o de la Contraloría, porque los enfrentamientos se habían convertido en enfrentamientos muy violentos. Una noche, precisamente para no acercarnos a las inmediaciones del ágora ni a las universidades, no desalojamos el arbolito porque lo hacíamos antes de que caiga la noche. Una noche no desalojamos el arbolito. Se produjeron todos los saqueos, incluidos de la Embajada de Egipto, que está aquí a una cuadra. Esa noche se robaron tanques de gas y los hicieron estallar como explosivos, aterrorizando a todo Quito, porque la explosión se oyó al menos en la mitad de la ciudad. Es por eso que durante las noches tomamos la decisión de desalojar el Parque del Arbolito. Nunca desalojamos una universidad, nunca entramos a una universidad. Tuvimos una noche, 2 incidentes, uno en la Universidad Católica, uno en la Universidad Salesiana. Yo hablé directamente con las personas encargadas, con el rector de la Universidad Católica me comuniqué varias veces a partir de ese día y todas las noches para garantizarle que no había ninguna amenaza, porque también era parte de la guerra de terror, de rumores. El tuit que ponían, van a entrar al ágora, de ninguna manera. Me comuniqué durante todos los días para decirles, esta noche les aseguro que tampoco hay ninguna instrucción en este sentido y no se va a hacer. Incluso algunas noches yo hablaba con los mediadores de Naciones Unidas o con el rector de la Universidad Católica para decirle, el Parque del Arbolito vamos a desalojar en 15 minutos, por favor, para que los niños, las mujeres puedan retirarse, si usted puede hablar con alguien. Incluso avisábamos más o menos la hora del desalojo del parque para evitar al máximo las confrontaciones. Ese no era un escenario ideal para nosotros. Creo que había quienes sí buscaban un escenario de confrontación, quienes querían generar el caos, la violencia, que la situación salga del control del Estado y además provocar violencia de parte del Estado hacia los manifestantes. Insisto, creo que la situación se manejó con la mayor cautela posible, aunque sin lugar a dudas hay cosas inevitables en un escenario de tanta violencia como el que vivió el Ecuador y que no solamente esperamos que no se repita, sino que todos creo que vamos a hacer lo necesario para que no se repita.